Mujer mayor recibe una llamada de un número desconocido, pero no reconoce la voz al decir el nombre. Es su mejor amiga de infancia y pide su ayuda. La tarde se fundía lentamente con el anochecer cuando el timbre del teléfono interrumpió el silencio sepulcral de la casa. Elena, una mujer de casi 80 años, alzó la mirada desde su sillón favorito con una mezcla de sorpresa y molestia. Hacía semanas que no sonaba el teléfono, ese aparato negro y polvoriento que parecía más un adorno que una herramienta útil. Sus dedos huesudos temblaron ligeramente cuando lo tomó, sin saber por qué un simple timbrazo podía agitar su corazón de aquella manera. Bueno, su voz, áspera por los años, quebró el aire tenso que reinaba en el lugar. Del otro lado, un silencio momentáneo la puso en alerta. Estuvo a punto de colgar cuando una voz suave, quebradiza y cargada de años habló. «Elena, soy yo, Ana». El auricular resbaló ligeramente de su oreja. Elena sintió que el mundo había dado un vuelco. «Ana». Su corazón latió con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho, y su respiración se volvió un jadeo apenas perceptible. «No puede ser», murmuró casi como un ruego. La voz del otro lado pareció temblar también. «Elena, soy yo. Por favor, escúchame. Necesito tu ayuda». La sala, hasta hace unos segundos tan cálida bajo la luz anaranjada del sol que entraba por la ventana, se sentía ahora fría y lejana. Elena apretó el teléfono con ambas manos, como si la firmeza del gesto pudiera devolverle el control. «¿Ana?», repitió incrédula, sintiendo cómo un torrente de memorias amenazaba con abrumarla. «¿Cómo? ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Por qué me llamas ahora?» «Elena». La voz se quebró al otro lado. «No puedo darte todas las respuestas ahora. Solo te pido que confíes en mí. Estoy enferma, Elena. Necesito verte. Pero no solo eso. Necesitamos encontrar a Lucia. Las tres debemos estar juntas, aunque sea una última vez». El nombre Lucia cayó como una bomba en el estómago de Elena. Una oleada de emociones la atravesó. Recuerdos entrelazados con risas, juegos y lágrimas. Lucia, la tercera amiga que completaba el trío inseparable de su infancia. Cerró los ojos con fuerza, tratando de calmar su mente. ¿Por qué ahora, Ana? Su voz era apenas un susurro cargado de años de dolor reprimido. ¿Por qué después de tanto tiempo? «Porque no me queda tiempo», respondió Ana sin rodeos, pero con una tristeza desgarradora. «Te lo suplico, Elena. Sé que no tengo derecho después de tantos años de silencio, pero si alguna vez significamos algo la una para la otra, ven a verme. Es lo único que pido». El tono de súplica en la voz de Ana fue la gota que colmó el frágil equilibrio que Elena intentaba mantener. Durante un instante quiso gritarle, reclamarle por haber desaparecido, por abrir viejas heridas que ella se había esforzado en enterrar. Pero algo en el temblor de su voz, en el peso de su petición, la desarmó. «Dime dónde estás», respondió finalmente, con un hilo de voz. Hubo un silencio breve, como si Ana no estuviera segura de que realmente había escuchado bien. «Gracias, Elena. Estoy en el Hospital San Joaquín, en la ciudad vecina. No te pediré más. Nos vemos», dijo Elena colgando el teléfono sin despedirse. Necesitaba respirar, pensar, entender lo que acababa de ocurrir. El teléfono quedó sobre la mesa, pero Elena siguió mirándolo como si pudiera cobrar vida. Se dejó caer lentamente en el sillón. Su cuerpo débil ahora parecía aún más cansado. Llevaba años viviendo en silencio, entre recuerdos y sombras de lo que fue. Ana había sido parte de su vida, una parte luminosa que terminó oscurecida por la distancia y las palabras no dichas. Y ahora, después de 50 años, volvía de entre las sombras con una petición que lo cambiaba todo. Se inclinó hacia adelante, tomando la fotografía que reposaba en la mesita junto al teléfono. Era un retrato de hace más de 6 décadas. 3 niñas, abrazadas bajo el sol, con los rostros iluminados por una sonrisa que parecía prometer que jamás se separarían. Elena, Ana y Lucia, decía una inscripción en el reverso.
¿Por qué ahora, Ana?, murmuró al vacío, sus ojos nublados por lágrimas contenidas. No podía evitar pensar en Lucia. De las tres, ella había sido la más fuerte, la más decidida, pero también la que había desaparecido del mapa sin dar explicaciones. Elena se preguntaba si Lucia la recordaría, si también llevaba en el pecho el peso de aquella amistad rota. El reloj en la pared marcó las 8, sus manecillas avanzando implacablemente, recordándole que el tiempo no perdona, que la vida no se detiene, por más que uno lo desee. Elena respiró hondo y por primera vez en años sintió un pequeño cosquilleo en el pecho. Tal vez era enojo, tal vez esperanza, o quizás una mezcla de ambas. Al día siguiente, el amanecer entró suavemente por las cortinas apenas entreabiertas. Elena no había dormido mucho, pero sus decisiones estaban tomadas. Con movimientos pausados, tomó un pequeño bolso de viaje del armario. Cada prenda que doblaba y guardaba era como un acto de despedida hacia su vida de soledad. El reflejo del espejo le devolvía la imagen de una mujer mayor, con arrugas marcadas y cabello blanco, pero en sus ojos aún brillaba una chispa de determinación. Antes de salir, se detuvo frente a la vieja foto sobre la mesa. La sostuvo unos segundos más y luego la guardó en su bolso. «Nos volveremos a ver», dijo en voz baja, como si pudiera dirigirse a las dos niñas de la fotografía. Elena cruzó la puerta de su casa con pasos firmes. Afuera, el mundo seguía su curso, ajeno a la tormenta de emociones que ahora ardían en su pecho. Subió al viejo autobús que la llevaría a la ciudad vecina y se sentó junto a la ventana. El paisaje desfilaba ante sus ojos como si retrocediera en el tiempo, llevándola de regreso a los recuerdos de su juventud. En algún lugar de aquella ciudad, Ana la esperaba. Y, más allá, Lucia permanecía como una incógnita que necesitaba resolverse. Elena no lo sabía aún, pero aquella llamada no solo había cambiado su rutina, había abierto una puerta hacia una verdad que llevaba años escondida. El autobús se desplazaba con lentitud por el camino rural, levantando pequeñas nubes de polvo, mientras Elena miraba distraídamente por la ventana. Afuera, los campos verdes y dorados se extendían hasta perderse en el horizonte, interrumpidos solo por algunas casas viejas y árboles dispersos. El traqueteo constante de las ruedas le recordaba aquellos viajes de su juventud, cuando las tres amigas viajaban juntas con el simple propósito de descubrir el mundo más allá de los límites del pueblo. «Un día iremos a la ciudad grande», solía decir Ana con un brillo travieso en los ojos. Elena cerró los párpados unos segundos y una lágrima solitaria escapó, recorriendo su mejilla sin permiso. Sentada sola en aquel autobús vacío, sentía que el tiempo había vuelto atrás, pero esta vez era diferente. El propósito del viaje no era un sueño inocente, era una necesidad urgente de cerrar heridas que jamás debieron abrirse. «¿Por qué ahora, Ana?», se repetía mentalmente mientras el paisaje seguía avanzando sin pausa, como la vida misma. El Hospital San Joaquín se alzaba al final de una calle empedrada, con su fachada desgastada por los años y la pintura descascarada por el tiempo. Elena descendió del autobús con un suspiro profundo, su bolso pequeño colgado del brazo y la fotografía escondida en su interior, como un amuleto silencioso. Se acercó a la recepción, donde una joven enfermera la recibió con una sonrisa amable. «Buenas tardes, busco a Ana González. Ella está internada aquí», dijo Elena, intentando que su voz sonara firme, aunque el peso en su pecho la traicionaba. La enfermera asintió y revisó en la computadora antes de indicarle el camino hacia la habitación. «Cuarto 212, al final del pasillo derecho». «Gracias», respondió Elena, con un nudo formándose en su garganta. Cada paso por aquel pasillo estrecho y ligeramente iluminado resonaba en sus oídos. Podía escuchar los murmullos de otros pacientes y el sonido lejano de una televisión encendida en alguna habitación. Al llegar a la puerta, respiró hondo antes de empujarla lentamente.
La imagen frente a ella la golpeó como un puñetazo. Ana, su Ana, yacía en la cama, más pequeña y frágil de lo que jamás habría imaginado. «Elena», susurró Ana al verla entrar, con una sonrisa débil iluminando su rostro pálido y arrugado. Sus ojos, aunque cansados, todavía conservaban el brillo de la niña que Elena recordaba. La habitación estaba casi vacía, con una ventana abierta que dejaba entrar la brisa de la tarde y un ramillete de flores marchitas sobre la mesa de noche. Elena sintió un temblor en las rodillas y se apoyó en el respaldo de una silla. «Ana», logró decir, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. Sus miradas se encontraron y, por un momento, ninguna de las dos habló. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y al mismo tiempo, todo lo que callaron durante décadas se transmitiera en silencio. Finalmente, Elena rompió la quietud y se acercó, dejando su bolso en el suelo y sentándose junto a la cama. «No sé si estoy enojada contigo o aliviada de verte», dijo intentando sonar firme, pero su voz temblaba. «¿Por qué me dejaste creer que estabas muerta todos estos años?» Ana bajó la mirada, sus manos huesudas retorciendo la sábana blanca entre sus dedos. «Fue más fácil esconderme, Elena. El dolor que cargaba era demasiado grande para compartirlo. Pero ahora...» Hizo una pausa levantando la mirada llena de lágrimas. «Ahora no puedo irme sin cerrar lo que dejamos incompleto». Elena dejó escapar un suspiro cargado de años de frustración acumulada. La habitación parecía hacerse más pequeña, más íntima, mientras ambas mujeres se enfrentaban a sus verdades sin adornos ni excusas. «¿Y Lucia?», preguntó Elena finalmente, con un tono que mezclaba curiosidad y temor. «¿Qué tiene que ver ella con todo esto?». Ana soltó una risa débil, casi como un suspiro, y miró hacia la ventana. Ella era el pegamento que nos mantenía unidas, la que siempre nos levantaba cuando caíamos. Después de lo que pasó, pensé que jamás querría volver a vernos. «¿Qué pasó, Ana?», insistió Elena, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. La habitación se llenó de un silencio incómodo, roto solo por el sonido del viento colándose a través de la ventana. «No puedo contártelo todo aún. Solo te pido que confíes en mí. Encuentra a Lucia conmigo y prometo explicártelo todo». Elena se quedó en silencio, sus ojos clavados en el rostro de Ana. Parte de ella quería levantarse y marcharse. Otra parte, quizás la más humana, la más frágil, no podía ignorar el dolor en la voz de su amiga. «¿Por qué yo, Ana?», preguntó Elena, después de un largo silencio. «De todas las personas en el mundo, ¿por qué me buscaste a mí?». Ana sonrió ligeramente, con lágrimas brillando en los bordes de sus ojos. «Porque tú eres familia para mí, Elena. Lo fuiste siempre, aunque no lo supieras. Hay cosas que uno no puede llevarse a la tumba, y tú eres la única que puede ayudarme a encontrarlas». Elena sintió cómo su corazón se encogía, cómo las barreras que había levantado durante años comenzaban a resquebrajarse. Se inclinó hacia adelante, tomando la mano de Ana entre las suyas. «No entiendo nada de esto, pero no voy a dejarte sola. Si tenemos que encontrar a Lucia, lo haremos juntas», dijo, con una firmeza que no sentía desde hacía años. Ana apretó suavemente su mano y asintió, dejando escapar un suspiro de alivio. La tarde continuaba su descenso, y la luz anaranjada bañaba ahora la habitación con un resplandor casi dorado. Elena observó a Ana por un instante más, grabando en su mente cada arruga, cada línea de su rostro. Sentía que no quedaba mucho tiempo, y esa idea la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Descansa ahora», susurró Elena, soltando suavemente la mano de su amiga. «Mañana haremos lo que tengamos que hacer». Ana cerró los ojos con una sonrisa tranquila, y Elena se levantó de la silla, caminando hacia la ventana para respirar hondo. El aire fresco llenó sus pulmones, y por un momento sintió que la carga en su pecho era un poco más ligera. «Lucia», pensó,
La imagen de la tercera amiga era ahora un enigma que necesitaba resolverse. ¿Dónde estaría? ¿Querría siquiera verlas después de tanto tiempo? Cuando Elena salió del hospital, la noche ya se había apoderado del cielo. Caminó lentamente por la calle empedrada, sus pensamientos girando como un torbellino. Había prometido algo que aún no entendía del todo, pero en su interior sabía que no podía negarse. El peso de aquella promesa infantil, escrita bajo la sombra de un árbol tantos años atrás, aún ardía en su corazón. Por primera vez en décadas, sentía que algo la impulsaba a seguir adelante, a enfrentarse a las sombras de su pasado y encontrar respuestas a preguntas que la habían atormentado durante tanto tiempo. La mañana despertó con un cielo nublado y un aire fresco que anunciaba lluvia. Elena empacó sus cosas en silencio, escuchando el sonido del hospital a su alrededor. Pasos apurados de enfermeras, murmullos de médicos y el zumbido constante de máquinas que no descansaban. Frente a la cama, Ana observaba a su amiga con una mezcla de gratitud y preocupación. El semblante pálido de Ana, iluminado apenas por la tenue luz que entraba por la ventana, hacía que Elena se sintiera más decidida que nunca. ¿Estás segura de que quieres ir?, preguntó Elena, ajustando la correa de su bolso. ¿No estás en condiciones para un viaje como este? No estoy en condiciones para no hacerlo, respondió Ana con una sonrisa débil pero firme. No puedo quedarme aquí y dejar que todo quede incompleto. No esta vez. Elena la miró fijamente, intentando leer en sus ojos cansados lo que no decía con palabras. Había algo en la voz de Ana, una urgencia silenciosa que le partía el alma. «De acuerdo», respondió finalmente, suspirando profundamente. «Pero tienes que prometerme que si te sientes mal, me lo dirás. No haré esto si te pones en riesgo». «Lo prometo», respondió Ana con un leve temblor en la voz. El coche que Elena había alquilado era pequeño y algo antiguo, pero serviría para el propósito del viaje. Ana se acomodó en el asiento del copiloto, envuelta en un suéter grueso que apenas lograba ocultar lo frágil que se había vuelto su cuerpo. Elena guardó las maletas en el maletero y se acomodó al volante, mirando de reojo a su amiga. «No te ves cómoda», comentó Elena, intentando romper el silencio incómodo que se había instalado entre ambas. «Hace años que no hago un viaje así», respondió Ana con una pequeña sonrisa. «Pero estar aquí contigo hace que valga la pena». Elena soltó una risa irónica, más para sí misma que para Ana. «Nunca imaginé que volveríamos a estar juntas, y mucho menos en un viaje como este. La vida tiene maneras extrañas de devolvernos cosas que pensábamos perdidas». Ana asintió lentamente, su mirada perdida en el paisaje que comenzaba a moverse al ritmo del motor. «A veces pienso que el tiempo nos quita todo», dijo Ana con un tono melancólico. «Pero luego nos damos cuenta de que, aunque tarde, nos devuelve lo que realmente importa». Elena no respondió. No hacía falta. Aquellas palabras, aunque simples, golpearon algo en su interior. El camino se extendía interminable frente a ellas, con árboles desnudos y campos abiertos que se mecían bajo la brisa fría. Durante largos minutos, el único sonido era el motor del coche y la respiración pausada de Ana. Finalmente, Elena rompió el silencio. «¿Por qué ahora, Ana?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y reproche. «¿Por qué esperar tantos años para buscarme?». Ana giró la cabeza lentamente hacia su amiga, su expresión grave pero serena. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Durante mucho tiempo me escondí de todo y de todos. Pensé que era más fácil vivir con el dolor que enfrentarlo. Pero cuando supe que el tiempo se me acababa, entendí que no podía irme así. Necesito arreglar las cosas, Elena. Necesito que Lucia nos perdone, que tú me perdones». Elena tragó saliva, apretando el volante con más fuerza. «¿Crees que es tan fácil?», respondió en voz baja. 50 años, Ana. 50 años de silencio. No sé si alguna vez podré perdonarte por desaparecer de esa manera.
Ana no apartó la mirada de ella, incluso cuando una lágrima resbaló por su mejilla. «Lo entiendo y no te culpo», dijo con suavidad. «Pero estoy aquí ahora. No pido que lo olvides, solo que me des la oportunidad de intentarlo». El coche siguió avanzando, atravesando un pequeño pueblo donde la vida parecía transcurrir a otro ritmo. Niños corrían por las calles y ancianos sentados en las bancas de madera los observaban con una sonrisa. Elena se detuvo en una gasolinera y mientras el joven empleado llenaba el tanque, Ana habló de nuevo. «¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con ella?», preguntó Ana, mirando hacia la ventana, como si estuviera hablando más consigo misma que con Elena. «¿Con Lucia?». Elena bajó la mirada, sintiendo un peso en el pecho. «Muchas veces, pero siempre me dije que era mejor no saber». «Yo también lo pensé», admitió Ana, «pero ahora creo que necesitamos saberlo. Lucia merece una explicación y nosotras también». Elena asintió en silencio. Había algo en la voz de Ana que hacía imposible ignorar sus palabras. Por más doloroso que fuera el camino, ambas sabían que el destino era inevitable. De vuelta en la carretera, la lluvia comenzó a caer suavemente, cubriendo el parabrisas con pequeñas gotas que se deslizaban como lágrimas. Elena encendió los limpiaparabrisas y habló sin apartar la mirada del camino. «¿Y si no quiere vernos?», preguntó, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. Ana suspiró profundamente antes de responder. «Entonces lo aceptaremos», dijo con firmeza. «Pero al menos habremos intentado enmendar lo que rompimos. No puedo irme sin intentarlo, Elena. No puedo». La intensidad de sus palabras hizo que Elena girara la cabeza ligeramente hacia ella. Por primera vez en mucho tiempo, vio en los ojos de Ana la misma fuerza que había conocido de niñas, la misma determinación que las había llevado a prometerse lealtad eterna bajo la sombra de aquel árbol. Pasaron un par de horas más en silencio, hasta que finalmente Elena detuvo el coche frente a un pequeño hotel en las afueras de la siguiente ciudad. El edificio era sencillo, con luces amarillas iluminando la fachada y una recepción que parecía más una sala de estar. «Nos quedaremos aquí por la noche», dijo Elena apagando el motor. «Mañana seguiremos buscando a Lucia». Ana asintió, abriendo la puerta con movimientos lentos y cansados. «Gracias, Elena», murmuró, mirándola con una gratitud que parecía demasiado grande para poner en palabras. Elena negó con la cabeza, ayudando a su amiga a bajar del coche. «Aún no me agradezcas. Esto apenas comienza». Ya en la habitación, ambas mujeres se acomodaron en silencio. Elena observaba cómo Ana se recostaba en la cama con los ojos cerrados, respirando con dificultad. «¿Estás bien?», preguntó Elena con suavidad, sentándose en la silla junto a la ventana. «Estoy mejor de lo que he estado en años», respondió Ana con una sonrisa débil, sin abrir los ojos. «Por primera vez, siento que voy en la dirección correcta». Elena se quedó mirándola en silencio, con el corazón dividido entre la compasión y la tristeza. Por más que intentara negarlo, algo dentro de ella comenzaba a sanar también. El amanecer trajo consigo un cielo cubierto de nubes grises, y el sonido suave de la llovizna se filtraba a través de la ventana de la habitación del hotel. Elena despertó temprano, observando cómo las gotas se deslizaban lentamente por el cristal, como si el tiempo se estuviera derritiendo junto con ellas. A sus espaldas, Ana seguía dormida, su respiración tranquila pero débil, un recordatorio constante de que cada minuto contaba. Elena se levantó con cuidado. Sus huesos crujieron al moverse, pero no emitió sonido alguno para no despertarla. Al mirar a su amiga, sintió como una mezcla de ternura y tristeza se arremolinaba en su pecho. La niña que había conocido aún estaba ahí, escondida en un cuerpo consumido por el tiempo y la enfermedad. Sin darse cuenta, susurró al aire: «¿Por qué nos hicimos esto, Ana? ¿Por qué dejamos que pasara tanto tiempo?». Antes de poder responderse a sí misma, Ana abrió los ojos lentamente, con una sonrisa suave que desmentía el dolor en su cuerpo. «¿Llevas mucho despierta?», preguntó en voz baja.
Elena negó con la cabeza y se acercó a la cama. No, apenas hace unos minutos. Es hora de seguir, Ana. Hoy la encontraremos. Ana asintió despacio y, con esfuerzo, se sentó en la cama. Gracias por esto, Elena. Aunque no lo creas, verte de nuevo ya ha sido un regalo. No lo digas como si fuera una despedida, respondió Elena con dureza, evitando mirarla. Todavía tenemos cosas que hacer. La carretera parecía interminable mientras el coche avanzaba bajo una lluvia ligera que, aunque persistente, no lograba oscurecer por completo el día. Ana permanecía callada, mirando el paisaje difuso a través de la ventana, perdida en pensamientos que no compartía. Elena, con las manos firmes en el volante, no pudo contener más el silencio. «Necesito entender algo, Ana», dijo, su voz apenas audible sobre el sonido del motor. «¿Por qué estás tan segura de que Lucia nos escuchará? Han pasado 50 años. Podría estar en cualquier parte. O podría...» Elena se detuvo antes de terminar la frase, como si decirla en voz alta fuera a convertirla en realidad. Ana giró lentamente la cabeza hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y esperanza. «Porque la conozco», respondió con suavidad. «Lucia es fuerte, pero también es leal. Puede estar enojada, puede habernos odiado, pero en el fondo sé que nos ha guardado en su corazón». «¿Cómo puedes estar tan segura?», insistió Elena, apretando el volante con frustración. «No somos las mismas, Ana. El tiempo nos cambió a todas». «Quizás», respondió Ana con un tono casi sereno, «pero algunas promesas son demasiado grandes como para ser olvidadas, incluso después de tantos años. Lucia no nos ha olvidado, Elena. Estoy segura de ello». El pequeño pueblo al que llegaron parecía atrapado en el tiempo. Las calles eran estrechas, bordeadas por casas antiguas con paredes descascaradas y techos de tejas rojas. Al pasar, los pocos residentes que deambulaban por las aceras miraban el coche con curiosidad, como si no estuvieran acostumbrados a ver extraños en aquel lugar. Elena redujo la velocidad y miró a Ana con el ceño fruncido. «¿Estás segura de que es aquí?», preguntó, con evidente escepticismo. Ana asintió lentamente. «Una vez escuché que Lucia se había mudado a este pueblo. No sé si sigue aquí, pero es nuestro mejor punto de partida». Elena suspiró profundamente y estacionó el coche frente a una tienda de abarrotes que parecía más un almacén improvisado. «Voy a preguntar si alguien la conoce», dijo Elena, abriendo la puerta. Ana la miró con algo de preocupación. «No tardes mucho. No te muevas de aquí», respondió Elena con firmeza. Al entrar en la tienda, un pequeño timbre anunció su llegada. El lugar olía a madera vieja y café recién hecho. Tras el mostrador, un hombre mayor levantó la vista y la miró con curiosidad. «¿Puedo ayudarla en algo?», preguntó con voz grave. Elena se aclaró la garganta y dio un paso adelante. «Estoy buscando a una mujer llamada Lucia Martínez. ¿La conoce?». El hombre frunció el ceño, pensativo, y tras unos segundos asintió. «Vive al final del pueblo, en una casa blanca junto al arroyo. No sale mucho». «Gracias», respondió Elena, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. «Muchas gracias». Elena regresó al coche con pasos apresurados, su respiración algo agitada. Al ver su expresión, Ana se enderezó ligeramente en el asiento. «¿Qué pasó? ¿La encontraron?». Elena asintió mirando a Ana con seriedad. «Vive aquí, al final del pueblo, junto al arroyo». Ana sonrió débilmente, como si aquella noticia le diera nuevas fuerzas. «Entonces vamos», dijo, con voz firme. Elena arrancó el motor y condujo por las calles empedradas, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Cada vez que giraba una esquina, sentía cómo la distancia entre ellas y Lucia se acortaba, pero también cómo el peso del pasado se hacía más grande. Finalmente, la casa apareció frente a ellas. Una pequeña construcción blanca, con un jardín descuidado y una cerca de madera que parecía a punto de colapsar.
El arroyo pasaba suavemente a un costado, su murmullo apenas audible entre el silencio del lugar. Elena apagó el motor y miró a Ana. ¿Estás lista? Ana tomó aire profundamente y asintió. Sí, vamos a terminar con esto. El sonido de los pasos de Elena y Ana sobre la grava resonaba en el aire espeso. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si un muro invisible intentara impedirles avanzar. Elena se detuvo frente a la puerta y levantó la mano para tocar, pero dudó. Miró a Ana, quien asintió con firmeza, dándole la confianza que necesitaba. Tocó 3 veces. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un instante, Elena pensó que no habría respuesta, pero entonces, el sonido de un cerrojo girando rompió la quietud. La puerta se abrió lentamente y una mujer apareció al otro lado. Lucia. El tiempo había dejado su huella en ella, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Oscuros, intensos, llenos de fuerza. La mirada de Lucia pasó de Elena a Ana, y por un momento el aire pareció congelarse entre ellas. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Lucia con voz grave y fría, cruzando los brazos frente a su pecho. Ana dio un paso adelante con esfuerzo y la miró directamente a los ojos. Venimos porque necesitamos hablar contigo, Lucia, porque el tiempo no nos espera y hay cosas que no pueden quedar sin decir. Lucia las observó en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente, soltó un suspiro y abrió un poco más la puerta. «Pasen», dijo, sin expresión alguna. «Pero más les vale tener algo importante que decir». Elena intercambió una mirada con Ana y asintió ligeramente antes de cruzar el umbral. Sabía que aquel momento era solo el comienzo de algo mucho más grande y que las palabras que estaban a punto de pronunciar tendrían el poder de reconstruir todo lo que el tiempo había destruido. La puerta se cerró con un sonido seco detrás de ellas. La casa de Lucia olía a madera vieja y humedad, como si el tiempo se hubiera detenido entre aquellas paredes llenas de recuerdos. Elena y Ana siguieron en silencio a su antigua amiga, quien caminaba con pasos firmes y un semblante impenetrable. Lucia se detuvo en la sala, un espacio pequeño donde los muebles desgastados y las fotos descoloridas decoraban el lugar. «Siéntense», dijo Lucia sin mirarlas, señalando un par de sillas frente a una mesa de centro. «No tengo todo el día». Elena intercambió una mirada breve con Ana antes de sentarse lentamente. Lucia permaneció de pie, con los brazos cruzados y los ojos oscuros clavados en ellas. «Han pasado muchos años», murmuró Lucia, con una voz que llevaba un filo difícil de ignorar. «Pensé que jamás volvería a verlas. ¿Qué quieren?». Elena respiró hondo, sintiendo cómo las palabras se atoraban en su garganta. Fue Ana quien rompió el silencio, con una voz suave pero firme. «Lucia, sé que no tenemos derecho a aparecer aquí después de tanto tiempo, pero no podía irme sin verte. No podía irme sin intentar arreglar las cosas». «¿Arreglar las cosas?», repitió Lucia dejando escapar una risa amarga. 50 años, Ana. 50 años de silencio y ahora vienes a arreglar las cosas. ¿No crees que es demasiado tarde?». «Nunca es demasiado tarde para pedir perdón», intervino Elena, alzando la voz ligeramente, sorprendida por la dureza de Lucia. «Sabemos que te fallamos, Lucia, pero también sabemos que esta conversación tenía que suceder. Tienes razón en estar enojada. Nosotras…». Elena hizo una pausa, mirando a Ana, quien bajó la mirada. «Nosotras también cargamos con ese dolor todos estos años». La expresión de Lucia se endureció aún más. Se acercó lentamente a la mesa, apoyando las manos sobre el respaldo de una silla. «¿Dolor?», susurró con un tono peligroso. «¿Hablan de dolor? No tienen idea de lo que pasé. Ustedes desaparecieron cuando más las necesitaba. Se alejaron sin explicación, sin despedirse. Y ahora vienen aquí, como si el tiempo no hubiera pasado, como si con unas pocas palabras pudieran arreglar lo que rompieron». Ana levantó la cabeza y la miró directamente, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Lucia, yo no te abandoné», dijo con voz temblorosa. «Me fui porque no sabía cómo enfrentar lo que sucedió.
Estaba rota, confundida, y lo único que hice fue huir. No busco excusas, pero sí busco tu perdón. Necesito que lo sepas. Lucia permaneció en silencio, mirando fijamente a Ana, como si intentara encontrar la verdad detrás de sus palabras. El silencio era tan espeso que se podía sentir el peso de cada respiración. Finalmente, Lucia habló, su voz más baja pero no menos firme. «¿Y tú, Elena? ¿Cuál es tu excusa?», preguntó clavando la mirada en ella. «Siempre fuiste la fuerte, la que mantenía todo en orden. ¿Por qué me abandonaste también?». Elena sintió que las palabras de Lucia la atravesaban como una cuchilla. Cerró los ojos unos segundos antes de responder, su voz cargada de arrepentimiento. «Porque tenía miedo», admitió finalmente. «Miedo de enfrentar lo que pasó. Miedo de perderlas a las dos para siempre. Pensé que si me quedaba callada, si me apartaba, el dolor desaparecería. Pero no lo hizo, Lucia. Nos destrozó a las tres». La confesión de Elena llenó la habitación como un eco. Por primera vez, Lucia bajó ligeramente la guardia, y su mirada se suavizó apenas un poco. «Yo también tuve miedo», murmuró Lucia con voz quebrada. «Pero no huí. Me quedé, esperando respuestas que nunca llegaron. Miraba por la ventana cada día, esperando que volvieran. Y cuando me di cuenta de que no lo harían, aprendí a odiarlas». Ana dejó escapar un sollozo ahogado y se inclinó hacia adelante, tomando la mano de Lucia entre las suyas. «Lucia, no puedo cambiar el pasado», susurró con lágrimas rodando por sus mejillas. «Pero si me dejas, quiero ayudarte a sanar. Quiero que nos demos otra oportunidad». Lucia no apartó su mano, pero tampoco respondió de inmediato. Sus ojos, llenos de lágrimas no derramadas, miraban fijamente las manos de Ana como si intentara decidir si aceptaba aquel gesto o lo rechazaba por completo. Finalmente, suspiró y se dejó caer en una silla frente a ellas. «¿Por qué ahora, Ana?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué vienes después de tanto tiempo?». Ana tomó aire profundamente, como si necesitara reunir toda su fuerza para responder. «Porque estoy muriendo, Lucia», confesó, con una sinceridad desgarradora. «No me queda mucho tiempo, y no puedo irme sin cerrar este capítulo de mi vida, sin pedirles perdón a ti y a Elena, sin cumplir la promesa que nos hicimos cuando éramos niñas». La confesión de Ana cayó sobre la sala como una tormenta. Elena miró a Lucia, temiendo su reacción, pero lo único que vio en su rostro fue sorpresa y dolor. Lucia apartó la mirada, llevándose una mano a la boca como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estás muriendo?», susurró finalmente, su voz temblando. Ana asintió lentamente, con una sonrisa triste. «No puedo cambiar eso, pero puedo decidir cómo vivir lo que me queda. Y quiero vivirlo con ustedes, porque a pesar de todo, nunca dejé de amarlas. Nunca dejé de recordar quiénes éramos». Un silencio espeso volvió a apoderarse del lugar, pero esta vez no era un silencio de enojo, sino de entendimiento. Lucia se levantó lentamente de la silla y caminó hacia la ventana, mirando el arroyo que corría suavemente junto a la casa. «¿Por qué no me lo dijeron antes?», murmuró más para sí misma que para ellas. 50 años desperdiciados. Elena se acercó lentamente a su lado y puso una mano en su hombro. «No podemos recuperar esos años», dijo con suavidad. «Pero aún nos queda tiempo, Lucia. Podemos elegir qué hacer con él». Lucia permaneció de espaldas unos segundos más antes de girarse lentamente hacia ellas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su expresión era más suave, menos distante. «No sé si puedo perdonarlas», admitió. «Pero tampoco quiero seguir viviendo con este enojo. Quizás podamos empezar de nuevo, aunque sea por un momento». Ana sonrió débilmente y Elena sintió cómo una parte de la carga que había llevado durante décadas comenzaba a disiparse. Sabía que el camino aún sería largo, pero al menos ahora habían dado el primer paso. El cielo se despejó lentamente mientras las tres mujeres permanecían en la pequeña sala de la casa de Lucia. Afuera,
El arroyo seguía su curso con un murmullo constante, como si la naturaleza misma entendiera la gravedad de lo que estaba ocurriendo dentro de aquella casa. Ana, sentada en el sillón desgastado, se veía más frágil que nunca. Su cuerpo parecía más pequeño bajo el suéter gris y su respiración, aunque calmada, era pesada, como si cada aliento le costara esfuerzo. Elena y Lucia, sentadas una frente a la otra, intercambiaban miradas furtivas, conscientes de que el silencio que se había instalado no podía durar para siempre. Finalmente, fue Ana quien habló, su voz apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para romper la tensión. «¿Recuerdan aquel árbol?», dijo mirando a ambas con una sonrisa melancólica. «El viejo roble, donde solíamos escribir nuestros nombres y prometer que estaríamos juntas para siempre». Lucia bajó la mirada y Elena sintió cómo un nudo se formaba en su garganta. «Sí», respondió Elena con un tono suave. «Creíamos que ese árbol viviría más que nosotras y que nuestras promesas durarían igual. Lo hicieron», murmuró Ana con una lágrima rodando por su mejilla. «Solo que nos tomó demasiado tiempo darnos cuenta». Lucia se levantó de su silla, cruzando los brazos frente a su pecho mientras caminaba hacia la ventana. La luz del sol, ahora más intensa, iluminaba su rostro, mostrando cada arruga, cada línea marcada por los años y las lágrimas que no había permitido que cayeran. «¿Y qué quieren hacer ahora?», preguntó finalmente, con un tono más suave, aunque todavía algo distante. «Vinieron hasta aquí, me contaron todo, pero ¿a dónde nos lleva esto?». Ana intercambió una mirada con Elena antes de responder. «Quiero que volvamos allí», dijo Ana, con una súplica en su voz. «Al viejo árbol. No sé si sigue en pie, pero necesito verlo una vez más. Necesito recordar lo que fuimos, lo que perdimos y lo que aún podemos salvar». Lucia giró la cabeza hacia ellas, su mirada oscura buscando algo en los ojos de Ana. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó en voz baja con un dejo de frustración. «¿Crees que ir hasta allá cambiará algo?». «No lo sé», admitió Ana con sinceridad, «pero me ayudará a encontrar paz, y creo que en el fondo ustedes también lo necesitan». Elena observó a ambas mujeres en silencio. Sabía que Ana tenía razón. El árbol, ese símbolo de su amistad, era también el lugar donde todo comenzó. Si había alguna posibilidad de cerrar aquel círculo, de sanar las heridas que habían cargado durante 50 años, estaba allí. «Está bien», dijo Lucia finalmente soltando un suspiro pesado. «Si es lo que necesitas, iremos. Pero no esperes milagros, Ana. A veces las cosas rotas no pueden repararse». «No quiero un milagro», respondió Ana con ternura. «Solo quiero estar con ustedes. Es lo único que importa ahora». Elena asintió y se puso de pie, aliviada de que Lucia hubiera aceptado. «Entonces vámonos cuanto antes», dijo con un tono firme. «No tenemos tiempo que perder». Ana sonrió débilmente, agradeciendo en silencio el gesto de ambas. Lucia, por su parte, no pudo evitar mirar a Elena con cierta admiración. A pesar de los años, ella seguía siendo la fuerza que las mantenía en pie cuando todo parecía derrumbarse. «Elena, siempre siendo la que toma las decisiones», murmuró Lucia con una sonrisa irónica. «Alguien tiene que hacerlo», respondió Elena, encogiéndose de hombros. El viaje hacia el viejo roble comenzó al mediodía. Elena conducía, con Lucia en el asiento del copiloto y Ana en el asiento trasero, recostada contra la ventana. La carretera serpenteaba entre colinas verdes y campos dorados, un paisaje que parecía sacado de una pintura antigua. El silencio en el coche no era incómodo. Al contrario, parecía lleno de significado, como si cada una de ellas estuviera reflexionando sobre el momento que estaban viviendo. Finalmente, Lucia rompió el silencio, su voz más suave de lo habitual. «Nunca imaginé que volvería a este lugar», dijo, mirando por la ventana. «Siempre pensé que era mejor dejarlo atrás». Elena, sin apartar la vista del camino, respondió con un tono calmado. «A veces huir no es la solución, Lucia.
Lo aprendí de la peor manera. El pasado siempre nos alcanza, tarde o temprano. Ana, desde el asiento trasero, añadió con voz cansada pero firme. Por eso estamos aquí ahora, porque es hora de dejar de huir. Cuando finalmente llegaron al campo, donde se encontraba el viejo roble, el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. El árbol seguía en pie, aunque sus ramas se veían más delgadas y su tronco más desgastado por el tiempo. Aún así, su presencia seguía siendo imponente, como un guardián que había esperado pacientemente su regreso. «Está igual», murmuró Ana, con lágrimas brillando en sus ojos, como si nos estuviera esperando. Helena y Lucia ayudaron a Ana a bajar del coche y caminaron juntas hacia el árbol. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas con un sonido casi musical. Al llegar, Lucia extendió la mano y tocó el tronco con cuidado, como si temiera que pudiera desvanecerse. «Aquí estamos», dijo Lucia, con un nudo en la garganta. «Después de todo este tiempo». Ana sonrió débilmente y se sentó sobre una raíz expuesta, respirando profundamente. «¿Recuerdan lo que prometimos aquí?», preguntó Ana, su voz temblorosa. «Que estaríamos juntas para siempre». «Lo recuerdo», respondió Helena, sentándose junto a ella. «Y aunque fallamos en cumplirlo, estamos aquí ahora. Eso es lo que importa». Lucia, de pie frente a ellas, negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué dejamos que pasara tanto tiempo?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué no nos buscamos antes?». «Porque teníamos miedo», respondió Ana tomando la mano de Lucia. «Pero ya no más. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir qué hacer con el tiempo que nos queda». Lucia se dejó caer lentamente junto a ellas y las tres se quedaron en silencio bajo la sombra del árbol, unidas por primera vez en 50 años. El sol descendía lentamente, cubriéndolas con una luz dorada que parecía envolverlas, como si el tiempo, por un momento, se detuviera. La voz de Ana rompió el silencio, suave y cargada de emoción. «Gracias por esto», murmuró, «por darme este momento. Es lo que más deseaba». Helena apretó suavemente su mano, mientras Lucia hacía lo mismo del otro lado. «No nos agradezcas», dijo Helena con firmeza. «Prometimos que estaríamos juntas, ¿recuerdas? Nunca es tarde para cumplir una promesa». Las lágrimas rodaron por las mejillas de las tres, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. De alguna manera, bajo aquel árbol que había sido testigo de sus momentos más felices, las tres mujeres habían encontrado una parte de sí mismas que creían perdida para siempre. La luz dorada del atardecer comenzó a desvanecerse lentamente, dando paso a los tonos fríos de la noche que avanzaba con sigilo. El viejo roble se erguía imponente, como un guardián del tiempo, mientras las tres mujeres permanecían bajo su sombra, envueltas en recuerdos y en la fragilidad del presente. Ana, sentada sobre las raíces del árbol, respiraba con dificultad, su cuerpo exhausto, pero sus ojos brillaban con una paz que Helena no había visto en años. Lucia y Helena permanecían a su lado, una a cada extremo, como si intentaran sostenerla no solo físicamente, sino también emocionalmente. «No quería que esto terminara así», murmuró Lucia de repente, su voz quebrada y baja. «No quería que tuviéramos que reencontrarnos en un momento como este». Ana levantó la mirada hacia ella, con una sonrisa suave que desmentía el dolor evidente en su rostro. «No importa cómo o cuándo, Lucia. Lo importante es que estamos aquí. El tiempo no nos lo dio fácil, pero aún así llegamos». Lucia negó con la cabeza, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Pero no es justo», susurró, apretando los puños. «No es justo que después de todo tengamos tan poco tiempo». Helena miró a Ana en silencio, sintiendo como las palabras de Lucia se clavaban también en su pecho. Habían pasado décadas separadas, y ahora, cuando por fin se encontraban de nuevo, el tiempo parecía un enemigo cruel e implacable. «No pienses en lo que no tenemos, Lucia», dijo Ana suavemente, su voz apenas audible. «Piensa en esto, en este momento.
Es más de lo que pude haber soñado. Elena, intentando contener el temblor en su voz, habló con firmeza, mirando directamente a Ana. No digas eso. No hables como si ya te fueras. Elena. Ana levantó una mano débil buscando la de su amiga. No voy a mentir. Sé que mi tiempo está acabando, pero no quiero que se vayan con dolor en el corazón. Este día, este momento, es suficiente para mí. Elena apretó los labios con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas luchaban por salir. La imagen de Ana, tan frágil pero tan fuerte a la vez, era casi insoportable. No puedo perderte otra vez, murmuró Elena, sus palabras cargadas de un dolor antiguo y profundo. No después de encontrarte. Ana la miró con ternura y apretó su mano con suavidad. Nunca me perderás, Elena. Siempre estaré aquí, dijo, señalando el pecho de Elena con un movimiento débil. En tus recuerdos, en este árbol, en cada parte de ti. Lucia, incapaz de contenerse más, se dejó caer de rodillas frente a Ana, tomando sus manos entre las suyas. Perdóname, dijo con un sollozo, su voz ahogada. Perdóname por no haberte buscado, por no haber peleado por nosotras cuando debí hacerlo. Perdóname por odiarlas tanto tiempo. Ana negó suavemente con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de amor. No hay nada que perdonar, Lucia, respondió, su voz temblorosa. Todas cometimos errores. Todas dejamos que el orgullo y el miedo nos separaran. Pero aquí estamos ahora juntas, y eso es lo único que importa. Lucia se inclinó hacia adelante, apoyando la frente en las manos de Ana mientras sollozaba en silencio. Elena las observó, con lágrimas rodando también por sus mejillas, sintiendo cómo una herida que llevaba años abierta comenzaba, finalmente, a cerrarse. Era cierto lo que Ana decía, el tiempo no se puede recuperar, pero había algo más valioso en aquel instante. Habían vuelto a encontrarse, y con ello, habían encontrado también la paz que creían perdida. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas del roble con un susurro que parecía envolverlas. Ana cerró los ojos por un instante, dejando que la brisa acariciara su rostro. ¿Recuerdan lo que escribimos aquí?, preguntó apenas en un susurro. La promesa que hicimos. Elena y Lucia intercambiaron una mirada antes de asentir. Estaremos juntas para siempre, pase lo que pase, respondió Elena, su voz quebrándose al recordar aquellas palabras grabadas en la madera del árbol tantos años atrás. Ana abrió los ojos y sonrió, una sonrisa dulce y tranquila, como si aquellas palabras fueran todo lo que necesitaba escuchar. Cumplieron esa promesa hoy, dijo con suavidad. Gracias por no dejarme sola. Lucia levantó la mirada hacia ella, sus ojos todavía húmedos, pero con un brillo que no había tenido en mucho tiempo. Nosotras somos las que debemos agradecerte, Ana, murmuró. Tú nunca te rendiste con nosotras, ni siquiera cuando nosotras lo hicimos. El sol comenzó a desaparecer en el horizonte, y la noche comenzó a cubrir el cielo con su manto oscuro y estrellado. Ana, recostada suavemente contra el tronco del roble, respiraba con dificultad, pero su expresión era de paz. Elena y Lucia se sentaron a su lado, una a cada lado, sosteniendo sus manos mientras el silencio se apoderaba del lugar. No hacían falta más palabras. Todo lo que importaba ya había sido dicho. Después de un largo rato, Ana habló por última vez, su voz apenas un susurro. Cuídense la una a la otra, murmuró, y nunca olviden esto. Las promesas son eternas. Elena sintió como un escalofrío recorría su espalda mientras apretaba con fuerza la mano de su amiga. Lo prometemos, Ana, dijo en voz baja, con lágrimas deslizándose por su rostro. Nunca nos abandonaremos de nuevo. Cuando la mañana siguiente llegó, Ana ya no estaba. Su cuerpo descansaba bajo el viejo roble, con una expresión tranquila, como si simplemente se hubiera quedado dormida. Elena y Lucia permanecieron junto a ella, con el corazón destrozado, pero lleno de una extraña serenidad. Sabían que, de alguna manera, Ana no se había ido del todo.
El viejo árbol, testigo de su infancia y de su despedida, se había convertido en un símbolo de su promesa cumplida. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Lucia, su voz apenas un susurro. Helena miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a iluminar el cielo. «Seguiremos adelante», respondió con firmeza, «pero lo haremos juntas. Por Ana, por nosotras». Lucia asintió lentamente y por primera vez en mucho tiempo ambas sonrieron. Sabían que el camino no sería fácil, pero también sabían que nunca más estarían solas. Bajo aquel árbol habían encontrado algo más grande que el tiempo perdido. Habían encontrado el verdadero significado de su amistad. Años después, Helena convirtió la casa de su infancia en un pequeño refugio para personas mayores. Un espacio lleno de calidez donde nadie se sentía solo. Las paredes estaban decoradas con fotos del viejo roble y de Ana, cuya memoria mantenía viva con cada historia contada. Aunque a veces la nostalgia la invadía, encontraba consuelo en saber que había cumplido su promesa. Cada amanecer se sentaba en el jardín y susurraba al viento: «Aquí estamos, Ana, siempre juntas». Lucia regresó al roble con frecuencia, cuidando del árbol como si fuera un vínculo sagrado con sus amigas. La amargura que la había acompañado durante años desapareció lentamente, reemplazada por gratitud y paz. En su pequeña casa junto al arroyo, pintó cuadros del roble y el cielo dorado del atardecer. Al colgarlos, sonreía y pensaba: «Prometimos que estaríamos juntas, y aunque el tiempo nos quitó mucho, nunca rompió lo que fuimos». Ana se convirtió en el recuerdo más luminoso de sus vidas, un símbolo de amor, perdón y esperanza. Su ausencia dejó una huella profunda, pero también una lección invaluable: que nunca es tarde para sanar y reencontrarse. El viejo roble, ahora fuerte y robusto, creció como un monumento silencioso a su amistad, y aunque su voz se había apagado, Helena y Lucia sabían que seguía con ellas, presente en cada brisa, en cada hoja que caía suavemente sobre la tierra.